qué comentarios les deja qué impresiones, qué comentarios les deja el video de Amy Smith. Y pues voy a apagar la cámara un momento para mejorar la transmisión, pero los escucho, los y las escucho. Dale, Diego, termina de verlo. ¿Alguien ya terminó de verlo? Hola, Alejandro, Margie, Diego. Bien, pues vamos entonces a ir avanzando un poco en el tema. Amy Smith nos trae hoy un, un mensaje que tiene que ver con eh, entender la innovación, por un lado con entender la innovación como algo que va mucho más allá de generar un producto o servicio orientado a un mercado y particularmente un mercado, ¿cómo decirlo? Pues, que no es un tema en sentido estricto de capitalismo ni nada de ese tipo de cosas, sino digamos como una lógica muy del mercado de bienes y servicios entendidos pues, las lógicas de los consumidores tradicionales o de fundamentalmente una visión utilitarista, si se quiere, de tengo una necesidad y necesito satisfacerla y para ello necesito comprar algún artefacto, un bien. Y, y esta visión pues ha sido criticada
creadas, ¿sí? No, no fue algo que surgiera, sino que el tema de la perspectiva de, de esa sociedad de consumo fue diseñada desde una política y particularmente desde una política norteamericana como un mecanismo de respuesta a la posguerra. ¿M? Entonces, eso enmarcó una serie de decisiones. Aquí les voy a compartir el enlace, una serie de decisiones de política, una serie de interpretaciones asociadas a la economía de consumo, una serie de visiones que finalmente generaron o llegaron a la interpretación de prácticas asociadas al tema de innovación que finalmente que respondían en mucho era cómo hacemos para que la gente consuma más, compre más y esté como en una lógica recurrente de consumo, ¿cierto? Y eso, gústenos o no, marcó mucho el desarrollo de la teoría sobre gestión de innovación. ¿Por qué? Pues porque finalmente esto que fue digamos, todo el tema de la economía de consumo como diseño de política y de a partir de ese diseño de política, todas las decisiones que se vinieron planteando desde la lógica tanto empresarial como desde la lógica privada y desde la política gubernamental y desde la lógica empresarial, perdón. Pues alimentaron en muchísimo la teoría de gestión de innovación. Pues ¿por qué? Porque el mensaje era hay que hacer que la gente compre más y uno de los mecanismos para que las personas compren más o compren recurrentemente, yo creo que esto les había hablado, o sea, la percepción de valor en un bien o un servicio o en un objeto está asociada a la intención de transferir, de transar con valor, es decir, a intercambiarlo, a la intención de hacer recurrente esa transacción y a la intención de cambiar un comportamiento respecto de lo que uno normalmente haría para acceder a ese valor. ¿Sí? Son como esas tres dimensiones que personalmente y en el trabajo que hemos de investigación que hemos realizado identificamos. Entonces, la innovación se volvió en determinado momento un mecanismo a través del cual las empresas maximizaban esas relaciones de captura de valor, hasta ahí bien, pero claro, cuando usted centra su propósito en que valor es una transacción que se incrementa y si se quiere elimina o retira o minimiza los límites éticos de esa discusión o los límites de la sostenibilidad asociada a esa discusión o un montón de límites, entonces usted encuentra prácticas como por ejemplo la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es una práctica a través de la cual desde el diseño mismo de los productos y servicios, pues los ecologistas y particularmente en el video del origen de las cosas lo dicen diseñado para la basura. Mm, claro, es una práctica que puede incentivar que el consumo se maximice o se incremente mejor.
Entonces, pues lo describen en el video, lo dividen de las cosas, lo describen como, por ejemplo, eh, típicamente, por ejemplo, en muchos artefactos no hay piezas de repuesto, no hay mecanismos para arreglar cuando se daña, sino que hay que desechar los productos. Y pues pensémoslo, ¿no? Los computadores, los teléfonos, muchos de los artefactos que tenemos en nuestras casas, pues están concebidos en esa lógica. Una lógica en que por alguna razón se daña y su pieza, pues si por alguna razón se deteriora por el desgaste de la máquina, va usted y mira y técnicamente más costoso, por un lado, hacer el arreglo que comprar uno nuevo, pero además, aún, aún pudiendo hacerlo en muchas ocasiones, bueno, aún teniendo los recursos para hacerlo, pues, no es, no es posible. No se consigue la pieza de repuesto. Y no se consigue porque el diseño anterior tenía un acople cuadrado y ahora el acople es hexagonal y ya. Ese acople no funciona y como ese acople no funciona, pues hay que comprar algo nuevo porque ya no hay la pieza que encaje. Esto, entonces, todos los bienes, incluso algunos bienes que se consideraban bienes durables, hace un tiempo me decían, no, es que Ramiro, un computador es un bien durable. Los primeros computadores personales que salieron podían durar en la casa 3, 5, hasta 10 años y ahí se mantenían funcionando y más o menos servían. Hoy por hoy un computador que te dure más de 3 años, date por bien servido. Entonces, claro, esas prácticas, pero que además no son extensivas de los bienes no, consumibles. Eh, Cuando usted, por ejemplo, mira los desarrollos en agroindustria, los productos agrícolas, no sé si por alguna razón, porque no les digo, de pronto hoy podemos tener alguna dificultad en transmisión, aunque aquí el ambiente, el clima está con perspectiva de estar tranquilo, no lluvia, pero de pronto en algún momento se corta, entonces me avisa. En los productos agrícolas, por ejemplo, allí no te escucho. Sí, ahí justamente estaba. Pero aquí ya me estás escuchando, Diego. Sí, sí, no, me di cuenta y justamente el sistema me estaba mostrando que había un corte, entonces por eso ahí suspendo. Les decía, en el caso de los productos agrícolas o agroindustriales, o en general todo no, bueno, no agroindustriales, sino los orientados específicamente a la actividad agrícola y pecuaria. La discusión sobre las semillas no es una discusión menor. Existen las semillas tradicionales, como digamos en el campo, y típicamente se ha hecho reproducción de semillas, reservando una parte de la cosecha para volver a sembrar. Y eh, esta práctica, además, es depurada, porque no era cualquier parte de la cosecha, sino que muchas veces se hacía selección con base en la semilla, la apariencia de la semilla. Eh, los, los mayores que cultivan maíz dicen que, por ejemplo, la semilla se selecciona descontando los extremos de la mazorca, de la parte central de la mazorca, es la semilla que se selecciona para sembrar, ¿sí? Entonces, cosas de ese estilo. Y
Entonces, del lado de la industrialización, se configuran, por ejemplo, el desarrollo de semillas que se ubican además en la categoría de propiedad intelectual como nuevas variedades vegetales. Y estos desarrollos de semillas que son hechos con base en genética, con base en investigación de diversa índole, en biotecnología y cosas de ese estilo, pues quien las desarrolla incurre obviamente en una inversión, espera recuperar su inversión y técnicamente lo que se ha promovido, por ejemplo, es que se prohíba la reproducción de este tipo de semillas, es decir, que quien quiera sembrar una semilla de maíz XY35 del productor tal casa de empresa, eh, debe, cada vez que vaya a sembrar, debe comprarle la semilla a esa empresa. Ya, ya tomo ya hago la lectura. Em, pero sí, exactamente, Alejandro, exactamente de eso estoy hablando. De cómo esa práctica es una innovación, o sea, no lo vamos a negar. Y nosotros como gestores de innovación podemos asumir nuestras posturas éticas y debemos hacerlo. Contemplar las posturas éticas de otras y debemos hacerlo porque además esos son nuestros clientes, nuestros usuarios, la gente con la que interactuamos y es un tema muy importante para ellos. Así para nosotros no sea, ya vamos a ir viéndolo. Eh, pero pues en la práctica, o sea, si tú me dices que alguien aplicó el conocimiento de la genética, de la biotecnología, incluso hasta técnicas de conocimiento ancestral, por ejemplo, para hacer cruces de semillas o para hacer mejoramiento de semillas, en fin, aplicó alguna cosa de ese estilo y obtuvo una variedad y esa variedad es resistente a una plaga o esa variedad es más productiva o esa variedad tiene una condición particular diferenciada. Por ejemplo, en floricultura, en cultivos de flores, se trabaja mucho en la producción de eh, variedades de flores que tengan combinaciones de colores eh, específicas. Hace unos años, ya hace bastantes, conocí en Embrapa, en la empresa brasilera de pesquisa agropecuaria, de investigación agropecuaria, es como un símil del Corpoica colombiano, de la Agrosavia, y ellos habían desarrollado una semilla de algodón de colores. Entonces habían moticas de algodón verde, moticas de algodón rojo, moticas de algodón azul. Bueno, es una modificación genética, pero pues que le apostaba justamente a que ese algodón nunca iba a perder. Sí, usted podía lavarlo, relavarlo y lavarlo y pues técnicamente era una pieza que usted no le iba a perder el color porque el color era original de la planta, o sea, desde la fibra tenía ese color. Y alguien me decía, uy, Ramiro, pero el tema genético ahí, la modificación y eso es qué conclusiones. Sí, eso no es ecológico, me decía. Dice, pues depende porque resulta que los productos que usamos para teñir textiles, la industria utiliza tintas para que mi camiseta que es de color naranja tenga ese tono, lo que hacen es tomar una fibra de algodón o una fibra de poliéster y someterla a un colorante y típicamente esos colorantes no son únicos que digamos, colorantes o los elementos que fijan los colores en las prendas eh, que son bastante contaminantes, ¿sí? Entonces, ahí entra a jugar eso. Entonces, en la agroindustria también se planteó lógicas de obsolescencia programada o lógicas de algunos a es bastante documentado que, por ejemplo, hay semillas que si tú no les pones una cantidad gigante de peso,
abonos, y si tú no les pones ciertos plaguicidas, pues la semilla no produce nada. ¿Sí? Entonces también es una lógica en donde desde la semilla lo que te están llevando es a que tu cultivo tenga una altísima dependencia de unos insumos, y obviamente entonces pues tenemos ahí unos cultivos que necesitan una cantidad gigantesca de insumos, y entonces entramos todo un juego en donde sí, eh, puedes tener unas altísimas productividades, pero también tienes que hacer un incremento, una inversión en un conjunto de insumos, de materiales para tu cultivo, que a la final dices, bueno, ¿cuál es el balance ecológico? El balance es bien negativo, y pues entra para que una persona los consuma, ¿sí? O sea, ahí hay una serie de cosas que se han trabajado y que se han desarrollado. O sea, si nos miramos y miramos eso desde el punto de vista ético, ahorita incluso en las dimensiones que les hablaba en la sesión pasada de principios orientadores de la innovación, como una categoría de análisis, por ejemplo, hay un concepto de innovación responsable, pero en su momento eso fueron innovaciones, o sea, no lo podemos negar. Ahora, como bien nos plantea Alejandro, entonces eso está configurando o determinó una configuración de unos monopolios, determinó una configuración de unas estructuras de mercado, de que cuando se empieza a hablar de los paradigmas de la sostenibilidad, por ejemplo, pues, y empiezan a ser cuestionados seriamente, porque ya no es el tema de produzca, produzca, produzca para que alguien gane dinero, sino, oye, ponle un límite, ¿sí? Produce pero no produce pero entiende que el mundo necesita tener una visión de largo plazo. Produce pero no envenenes la tierra, produce pero, oye, pero sí, muy bueno que produzcas papas o pollos en 40 días, pero si esos pollos tienen un efecto secundario en la, pues no sirven, ¿cierto? Y bueno, ahí hay unas tensiones durísimas. Cuando yo he leído algunas columnas, por ejemplo, una persona como Moisés Basserman, no sé si lo identifican. Moisés Basserman está ahorita en la comisión de sabios, en la misión de sabios, pues, y Moisés Basserman es un defensor por ejemplo, de los transgénicos, con unos argumentos fortísimos. O sea, es que el tema no es tan simple, es que tenemos miles de millones de personas en el mundo que no reciben una alimentación suficiente. Los transgénicos han contribuido a incrementar las productividades de los cultivos, y en esa medida producir más comida para la gente que lo necesita. Parece un argumento fuerte, pero contrasta, por ejemplo, con el argumento que nos trae Alejandro, y es, bueno, sí, se produce más comida para el que lo necesita, pero si a la final el dueño de la comida es uno solo, pues configuras una imperfección de mercado, que es un monopolio o un oligopolio. Y los agroinsumos en el mundo son un oligopolio. Por ejemplo, un oligopolio es, eh, un monopolio es de uno, un oligopolio es de unos muy pocos, y entonces efectivamente la industria de agroinsumos en el mundo está controlada por más de 8 o 10 empresas. Syngenta, Bayer, BASF, y incluso algunas, por ejemplo, ya Monsanto ya no existe, ya Bayer compró Monsanto, o sea que es un poco de lo que justamente Alejandro nos contó. Entonces, y toda esta carreta que les acabo de echar, ¿para qué? Para decirles lo que Amy Smith está planteando es todo lo contrario. Lo que el paradigma que nos está trayendo Amy Smith es, a mí, como tema de interés, me trasnocha
la gente en Haití que está teniendo enfermedades respiratorias porque está cocinando con carbón. Y me preocupa que eso está pasando en África, está pasando en Haití, está pasando en India y está pasando en todo el mundo. Y ahora en un rato, incluso cuando, cuando Elga se conecte, vamos a hablar de ese tema seguramente. Amy Smith dice, yo puedo desarrollar tecnologías, pero no me puedo plegar de ese discurso de productividad. Bueno, es sano, yo sí creo que debemos tener siempre una noción de productividad entendida como no desperdiciemos, como seamos eficientes en los recursos. Sí, no como que produzcamos más, sino que seamos eficientes. Eh, sí, pero bueno, las dos, obviamente. Sí, tampoco vamos a despreciar el tema de ser capaces de obtener mayores beneficios del esfuerzo que hacemos. Pero a mí dice, bueno, no, me interesan estos temas, de abordar estos temas y estos problemas desde otra lógica, con enfoques alternativos de ciencia y tecnología, no menos rigurosos, y tal vez sí muchísimo menos sofisticados. Ustedes ven que lo que ella plantea pues es una cosa que para los que estamos en ingeniería o somos ingenieros, pues a la final no es nada del otro mundo, diríamos coloquialmente, ¿no? Pues hacer briquetas de carbón, eh, hacer un ejercicio de combustión incompleta de un material, prensarlo y hacer unas bolitas que permitan generar un fuego sin humos, ¿sí? O con mucha menos emisión. No es el estado del arte de eso está superado hace muchísimo tiempo. Ya, digamos, hacerlo con los materiales que cada persona tiene en su entorno, bueno, eso tiene un reto clave, pues porque eh, ya no estamos hablando de condiciones de laboratorio, condiciones de gran empresa, donde yo puedo tener las máquinas, sí, o acopio montones de materiales, tengo calderas, tengo hornos, no, tengo prensa de dientes, no, máquina automatizada que me hace esas briquetas por miles diarias, no. No, estamos hablando de que la gente lo pueda hacer en su terreno, en su territorio, ¿sí? En donde está viviendo. Y eso sí ya tiene un reto particular, pero además tiene unos efectos importantes en términos de cómo las personas para resolver problemas. Y el enfoque de Annie Smith pues, es otra manera de entender la innovación. Ahora, si vieron el video, la parte final, cuando ella ya termina, bueno, y además están otras dimensiones de la persona que a mí me resulta muy interesante del video y es que con mi equipo y mi equipo soy yo, aunque eso ya ha cambiado, ya si ejemplo tienen un curso de estos temas en el MIT, que lo varios y cuesta $5,000 el curso, no es barato, ¿no? Pero pues es parte del ejercicio que ellos estructuran. Ahora, en todo esto, de todos modos, Sammy Smith dice, pues a mí me mueven es las necesidades de la gente, más que las necesidades de un mercado, ¿cierto? Y a mí me mueve generar soluciones que sean fáciles de implementar y a un costo mínimo, más que producir productos
guardan de cierta manera un principio. Seamos sinceros, yo hoy por hoy puedo, a través de una página de internet como Linio o incluso en algunas tiendas, encontrar un computador nuevo, y $50, un poquito de dólares y ya, esos son 600.000, lo puedo encontrar perfectamente. Ya son los $2.000 que valía hace 20 años. Entonces, pues, también esos ejercicios, esa masificación, esa productividad ha permitido que, y ha hecho, había otro proyecto y que tenía que ver con un propósito de lograr un computador de $100. Eh, y cuando vemos temas como las tecnologías de Arduino y Raspberry Pi, que son computadores no la que yo les estoy transmitiendo, que tiene una pantalla y un teclado, no, una unidad de procesamiento montable, que puede funcionar sobre una tarjeta y a la cual puedo conectar una pantalla, un disco duro, puedo conectar múltiples dispositivos, pero que a la final es un computador, es decir, me permite a mí procesar información. Y, y todo esto ha sido de alguna manera aportes justamente de esa tendencia de atender el consumo, atender o estructurar lógicas de innovación muy orientadas a ese consumo, ¿sí? Y pues imagínense, o sea, las posibilidades que tenemos hoy gracias al uso de computadores personales. No estaríamos haciendo este curso si no tuviéramos computadores. Y si no los tuviéramos a un costo razonable, es decir, si cada uno de ustedes tuviera que sacar hoy por hoy $2.000 para tener en su casa un computador, pues sería todo mucho más difícil, no tendríamos audiencia, porque muchísimas personas estarían por fuera de ese espectro. Entonces, pero a mí dice, no, a mí ese tema no me interesa, a mí me interesa generar, sí, soluciones de costo bajo, pero pensadas en que la gente las pueda cambiar e implementar desde su cotidianidad. ¿Sí? Entonces, y al final del video, Chris Anderson le dice, bueno, a mí, pero muy chévere y esto, pero ¿cómo le ponemos el signo pesos? ¿Cierto? ¿Cómo lo fondeamos? Un lado, ¿cómo es que esto eh, pues tenga, pero dos, ¿cómo, cómo hacemos pues que de alguna manera los que tienen el capital creen en estas lógicas y en este tipo de procesos de innovación alonados por necesidades, pensados para personas que no son esa gran masa del mercado, pero pues que finalmente le estamos apostando también a una serie de efectos que no son despreciables en términos de cifras. Explico. Las enfermedades respiratorias de dólares países en términos de atención, los efectos para la salud en el costo tienen enfermedades, para que quienes están expuestos a esas enfermedades respiratorias porque usan en su cocina métodos que generan esas enfermedades, no es solo un problema de quién puede pagar por el carbón o quién puede tener una estufa de gas o quién puede tener.
sino que se vuelve un problema de que al Estado le interesa que ese problema se resuelva o se mitigue, porque al Estado le cuesta, al sistema de salud de todos los países le cuesta mucho tratar a las personas que tienen enfermedades. A la final estamos bien. Pero además, si usted lo ve en términos de, por ejemplo, de eficiencia, de emisiones, de contaminación y la relación que tiene eso con, por ejemplo, cambio climático. Entonces, y bueno, para los que están en una ciudad, la sola idea de cocinar con leña les parece como que, uy, no, todavía hay gente que cocina con leña. Sí, cientos de millones de personas en el mundo. No, no, aunque el 30% de la población está en ciudades, el otro 30% sigue estando en zonas rurales y en esas zonas rurales muy frecuentemente se cocina con eh, energías contaminantes, energías que generan eso. Entonces, y pues imagínense todas estas personas, cientos de millones de personas cocinando con leña, cocinando con combustibles contaminantes, cómo le pegan al calentamiento global, cómo le pegan a la contaminación y por extensión al cambio climático. Vuelve la situación, volver el problema, así estos que están involucrados, alguien diría, no, pues, en últimas, cómprales estufas, sí, cómprales estufas eléctricas a todo el mundo, llévales estufas de gas y cilindros de gas para que cocinen, sí, pero los costos de la logística de distribución de esos cilindros de gas hacen que mi verbo y gracia aquí donde vivo, traer el cilindro de gas aquí me sale por cilindro de 40 libras, no, eso, sí, eso en cifras internacionales son $30. Y si lo usara todos los días me duraría 2 semanas, no sé, entonces se vuelve un tema complicado porque miércoles, o sea, 30, o sea, y para, pues más aún en países muy pobres, recuerden que el comentario típico es que hay muchos lugares del mundo donde la gente vive con menos de $1 diario y si una parte de ese dólar diario tienen que gastarlo en combustible para cocinar, pues no hay quien viva. ¿Qué, qué, qué mensaje y qué síntesis quisiera traerles con esto? Pero me gustaría conocer sus impresiones del video y sus comentarios. ¿Qué salió acá? Acá tradicionalmente la innovación ha sido jalonada en una lógica de un mercado y un mercado que si se quiere en una visión de sociedad de consumo capitalista ha jalonado la innovación, ha jalonado mucho la invención, trajo cosas muy buenas, también trajo cosas muy malas. La sociología de la ciencia estudia eso y ahí hay toda una serie de cosas interesantes. Pero hoy por hoy hay otros enfoques, por fortuna. Hoy por hoy hay otras miradas. Hoy por hoy, y diría yo que no son solo otros enfoques, sino una integración de enfoques. Ya, como nos plantea Alejandro, el problema no es producir más comida, sino producir comida saludable y además que sea accesible en términos de costos. Eh, y además que tenga unas nociones de, por ejemplo, comercio justo, ¿sí? Es decir, que el que produce la comida reciba una retribución de ese trabajo que sea justa.
Además, eh, eh, la visión norteamericana tradicionalmente ha estado mucho más centrada en el concepto de sociedad de consumo y pues, sin poner así una barrera y sin pretender discriminar una. Sí, digo, simplemente estaba más centrado, pero usted también, pues, a mí es de lema norteamericana, o sea, ya la discusión tampoco es ajena. Pero sí, digamos, ha habido unos temas ahí, o sea, por ejemplo, todas las normas asociadas a comercio justo, las normas asociadas a impactos ambientales, las normas asociadas a sostenibilidad, las normas, por ejemplo, de productos orgánicos en alimentos, las normas de en minería, por ejemplo, de minería responsable y de minería ecológica, por llamarlo, y pues típicamente han sido construidas desde una visión de países europeos, Suecia, Alemania, incluso el Reino Unido, la Gran Bretaña tiene mucho efecto en la construcción, por ejemplo, de normas de calidad de alimentos. Entonces, ellos han sido los que más han presionado, por ejemplo, la eliminación del glifosato y de todo ese tipo de productos, justamente porque pues, se han atrevido a plantear que efectivamente necesitan comida, pero no comida que envenene. Vuelve el tema, y no necesariamente es una cosa altruista, ni una cosa eh, filantrópica, ni nada de eso. Es que, pues, a la final, la gente hace balance financiero y dice, pues, en alimentar a la gente y que luego le dé cáncer y que tratar ese cáncer, los costos del tratamiento del cáncer. Alimentemos limpio a ver si reducimos las probabilidades de que la gente tenga cáncer. Sí, no vamos a eliminar el cáncer, por lo menos no se ha encontrado todavía la forma. Pero si efectivamente hay una correlación entre el consumo de X productos producidos de tal manera y las afectaciones por diferentes tipologías de cáncer en las personas, pues yo ataco las causas en vez de solo atacar los efectos, los síntomas. Entonces empiezan a construirse todos esos enfoques, empiezan a plantearse todo ese tipo de lógicas y claramente hoy hablar de innovación no es eh, algo que esté absolutamente sesgado a construirse o entenderse como procesos de crear nuevos productos para un mercado, ese mercado aparentemente un mercado de consumidores que están dispuestos, entre comillas, a pagar. No. El proceso de innovación integra diversas formas de conocimiento, ¿sí? Porque cuando empezamos a hablar de ecología, cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de eh, inocuidad alimentaria, cuando hablamos de las nociones de entre el balance de alimentar a las personas y los efectos en la salud, cuando integramos los costos, las dimensiones financieras de diferentes ejercicios, pues lo que estamos es incorporando diversas fuentes de conocimiento en la lógica de generar soluciones eh, y típicamente soluciones que además tienen en cierto grado una integralidad, ¿sí? No son cosas tan, si se quiere, simplistas. No, el artefacto es un conjunto de, de elementos que componen la solución. Nos devolvemos al video y entonces a mí me decía que las primeras briquetas las hicieron con estiércol, eh, pero donde no había estiércol usaron residuos de caña y donde no había
lo que llamamos la tusa de las mazorcas, ¿sí? El núcleo de la mazorca de maíz, que además lo habíamos visto siempre como un desecho y resulta que tiene las mismas probabilidades de convertirse en una briqueta de carbón para combustible más limpio. Entonces, se integran esos conocimientos de diversa índole obviamente en atacar un propósito y buscando encontrar una solución que no necesariamente es una solución para un mercado de personas que pueden pagar por ella en sentido estricto, sino que también empieza a hablarse mucho del modelo de negocio. Y el modelo de negocio tiene que ver no con, oye, yo hago este producto para que tú me pagues por él. Esa es una forma. Pero resulta que yo puedo hacer este producto para que otro pague porque tú lo uses. Y eso se llama Facebook. ¿Mm? O yo hago este producto para que disminuyan los impactos financieros, económicos en un problema y de ese problema esté dispuesto a pagar por este producto que yo estoy desarrollando o este servicio que estoy desarrollando, ¿sí? Y empieza a, digamos, a generar. Si lo vemos en la práctica, no sé. Ah, bueno, por ejemplo, las campañas de seguridad vial, las campañas de prevención de accidentes en el tránsito, serie de cosas asociadas a esos temas. Resulta que pues se diseñan y se diseña, ¿se acuerdan que pintaban una cruz en las carreteras o en las calles donde había habido un accidente de tránsito? Ay, se me olvidó el nombre de la campaña. O esta campaña donde salía el personaje diciendo la tengo viva y la tengo viva y resulta que entre su borrachera estaba diciendo que una persona que había tenido un accidente de tránsito, él estaba tratando de mantenerla viva, de que no se muriera. Y la compañía pues, tenía o sea, fue un ejercicio creativo tremendo. Y creo yo que tuvo unos impactos positivos valiosos, pues porque habría que ver este país hace 30 años en términos de prácticas de uso de vehículos o hace 20 en términos de prácticas de los usos de los vehículos y de esa noción de conducir en estado de embriaguez y hoy por hoy cómo culturalmente se ve eso y ha cambiado para bien. Y la pregunta es, ¿quién pagó? ¿Quién pagó por esa campaña que tenía su componente innovador? O sea, ¿pagaron los usuarios que recibieron el comercial o que vieron la propaganda o que cambiaron su hábito de conducir con licor en la cabeza y, y dejaron de hacerlo? No, pagaron las aseguradoras. ¿Y por qué pagaron las aseguradoras? Pues porque obviamente entre menos muertos por accidentes de tránsito su negocio. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de modelos de negocio. Y es justamente lo que dice Chris Anderson a Amy Smith diciendo, mire, pues muy chévere lo que estás haciendo, pero ¿cómo lo fondeamos y cómo hacemos de que esto genere unas dimensiones de financieras positivas? Y ahí le dice, pues lo que pasa es que también necesitan nuevas intervenciones de lo financiero. Y bueno, pues empieza. Sintetizando todo esto, el tema es finalmente cómo la innovación no podemos seguir viéndola como un proceso que se da aparentemente aislado del mundo y que además técnicamente lo que
me define como un resultado exitoso es que yo logre poner un producto que alguien me compre, entre comillas, ¿no? Eso tiene sus matices, es decir, yo puedo desarrollar un producto, pero no necesariamente quien lo usa es quien lo compra y no necesariamente quien lo usa o quien paga por él, pero además la esencia del man no es que lo compren, sino por ejemplo que cambien un comportamiento asociado a algo y entonces ahí se genera la innovación. Todo este tipo de cosas. Es un proceso de gestión de conocimiento, en donde estamos transformando de manera recurrente diversas formas de conocimiento, en donde si nos vamos a la que dice la teoría o algunas de las teorías sobre gestión de conocimiento, entonces, por ejemplo, el balance entre lo tácito y lo explícito, es decir, a qué se refiere eso? A, por ejemplo, el balance entre eh, lo que todos sabemos y está documentado y eh, lo que aparentemente alguien sabe o lo que eventualmente es un conocimiento que está en la cabeza de estas personas, no está documentado o está por ahí distribuido, pero no estás generando, digamos, las conexiones que permitan efectivamente resolver esos problemas, ¿cierto? Entonces, eso es. Y por eso la razón de ser incluso de este módulo en el curso, porque no podemos, digamos, seguir viendo como un poco instrumental el proceso de innovación y toca innovar y que se nos vuelva un cliché la innovación. Estos días que estábamos dialogando con uno de los del grupo de consultores, alguien planteaba que estuvo en una charla donde le hablaron de innovación aplicada. Y yo decía, pero pues es que no hay otra manera de hacer innovación que no sea dando, ¿sí? Por definición misma, es prácticamente un axioma que la innovación es aplicada. O sea, uno, eh, volvamos al ejemplo, si esta campaña de prevención del uso de a la gente no le hubiera importado o no hubiera dejado o no hubiera tenido un efecto positivo, pues simple y sencillamente no hubiéramos podido considerarla una innovación. Y de sencillo. Si las briquetas de carbón que Amy Smith nos cuenta, la gente no las usa por la razón que sea, pues no hay innovación. Y hay que atreverse a hacerlo y hay que atreverse a materializarlo y hay que llevarlo a la práctica y hay que, en la dinámica del trabajo con los usuarios, con los clientes, con los consumidores, con las sociedades que son parte del problema, eh, si lo adoptan, vamos bien, si no, empiece de nuevo. Pero, digamos, yo no genero innovación sentado, y eso es, por ejemplo, y yo no genero innovación escribiendo un paper, un artículo científico, en la práctica, sí, en sentido estricto, perdón. ¿Por qué? Pues porque yo puedo hacer un resumen, describir mis métodos, presentar unos resultados y decir, mire, se concluye que esto funciona, pero para que eso llegue al mundo real, la manera de solucionar esos resultados los apropie y los implemente y diga, ok, yo diseñé una consultoría sobre la base del artículo científico. Desarrollé un producto y creo que en esto Diego es más o menos el símil de lo que están haciendo la minería. ¿Sí? Es decir, pues, obviamente había una base científica, un trabajo, pero al final había que poner eso en un artefacto o en un conjunto de elementos de una persona que hace minería lo pudiera utilizar. ¿Sí? ¿Sí? No llegas allá con léete el artículo científico. Ahí no hay innovación. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente hay una orientación a la acción y es un ejercicio eminente, pues no eminentemente, pero sí marcado fundamentalmente por la
Y entonces en ese contexto y en ese dinámica definimos y entendemos la innovación. Tanto muy caros y tan perdidos, no. Diego, preguntaba que si alguien tiene un comentario. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? De acuerdo al video y lo que comentaba Ramiro en este momento, nosotros hace algún tiempo conocimos a una empresa que trabaja con el tema del gas, suministro de gas, y ellos pues crean como las redes de gasoducto pues para diferentes poblaciones. Ellos miraban como una alternativa de llevarles gas a estas empresas ladrilleras que por lo general pues quedan en los pueblos, veredas y todo esto, pues porque ellos tenían un problema más que todo ambiental, el tema que ellos utilizan leña para quemar el ladrillo y pues el tema de deforestación. Ese era como el problema. Pues resulta que el tema pues de generar esa red de gasoductos para ello era muy complicado. Y bueno, me acordé del video porque una de las alternativas que se planteó con esta empresa era de que debemos prestarles otras soluciones, y en eso pues estaba el tema de las briquetas. Pues el video era muy específico, era muy parecido a lo que nosotros les planteábamos, pero entonces el tema, pues porque el tema del ladrillo, ellos necesitan unos una potencia Altísima calorífica, temperatura. eh, garantizar, sí, garantizar una temperatura alta, que los tiempos, bueno, en fin, tocaba desarrollar una briqueta con una biomasa que se pareciera mucho a la leña y que de pronto generara una mayor quema de este producto, porque normalmente en la leña salían inquemados, salía mucho producto que se desechaba. Entonces era como plantear eso, y digamos que creo que esta empresa está en ese proceso, pero era eso, era ese el comentario que quería hacer, porque me pareció como muy similar pues el ejemplo. El problema acá era más que todo ambiental. El tema era que tenía una regulación por el tema de que ellos traían leña, me imagino que del bosque o del lugar cercano, y pues ya las autoridades ambientales los tenían ya regulados. Entonces, ese era el tema. Entonces, de pronto tendría que hacerse pruebas, me imagino, para mirar también el tema de cómo tienen dispuestas las calderas, de pronto los gases que tú mencionas, también será que posiblemente les afecta a ellos. Entonces, mirar cómo se da una solución más integral a este asunto. Muchas gracias. Esto, no, y esto que estás diciendo, y, y- ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Típicamente, técnica y valiosa que genera esto. Mira esto que dijiste que tiene una, o sea, aplica eso que dijiste en todos los campos y tendrás miles de oportunidades de innovación.
El problema de las emisiones contaminantes en los hogares, el mismo problema de las emisiones contaminantes en la industria, solo que en unas escalas diferentes, ni siquiera necesariamente mayores o menores, sino diferentes. A ver, me explico. O sea, el problema de las emisiones contaminantes en un hogar es que son pequeñas pero distribuidas en muchos lugares, afectando individualmente a personas y que cuando las juntas son gigantescas. El problema de la emisión contaminante de una industria como una ladrillera es que esa ladrillera te bota los contaminantes de miles de hogares en un solo sitio. Entonces, mientras que las personas que cocinan leña se van a enfermar a lo largo de 20 o 30 años de exposición a cocinar con leña, muy seguramente los trabajadores de una ladrillera se van a enfermar en 2 3 años, porque son más pocos, pero están mucho más expuestos. El problema de las personas cocinando es uno, pero a la final el tema de la eficiencia energética para producir un material de construcción como los ladrillos, pues también tiene otros efectos. Al final sigue siendo, hay elementos de conocimiento comunes, hay otros diferentes, pero mucho de ese ejercicio también es clave porque ahí es donde encontramos relaciones y si empezamos a abordar esto tejiendo esos hilos de conocimiento, créeme que lo que nos van es a sobrar ideas y, 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 y oportunidades para innovar, porque son montones las posibilidades. O sea, y piénsenlo, cuando vimos el video de Dennis Hong, desarrollan un vehículo eléctrico, un vehículo para que pueda ser conducido por un ciego de forma autónoma. El vehículo no se vende, no tiene oportunidad de llegar al mercado, pero todos los subproductos que se generan, por ejemplo, aplicados en un aula, por ejemplo, aplicados en vehículos que pueden ser para videntes para hacerlos más seguros, por ejemplo, aplicados en otras actividades que los videntes, los invidentes o los limitados visuales deben desarrollar diariamente. ¿Sí? Y alguien dirá, mira, la teoría tradicional diría que el caso de Dennis Home del vehículo para conductores ciegos no es innovación. No, no es innovación porque no llegó al mercado. Y no hay forma de que llegue al mercado porque las restricciones legales, porque las vías, pues imagínense ese vehículo muy chévere en Estados Unidos, pero aquí en Colombia donde las vías no tienen líneas de demarcación, no funciona. O sea, entonces no, la teoría dice ese vehículo no es innovación. Si usted lo asume únicamente como un proceso de inicio, de origen-destino y ya. Pero cuando usted lo entiende sistémicamente y dice, ok, el proyecto fue una cosa, pero los subproductos que se generaron y los productos y esos subproductos resolvieron otros problemas y aplicados en otro contexto constituyen innovaciones, ahí el chip cambia tremendamente. Y de eso es de lo que eh, quiero hablarles a continuación. No sé, si me escuchan todos, estamos conectados y sobre todo un diálogo con todos ustedes. Bien, me confirman si está viendo mi pantalla.
Hola, ¿me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Ya, sí, yo es que me toca ir alternando para también estar pendiente tanto de las preguntas como de que no se nos caiga la comunicación. Bien, y en el trabajo que nosotros desarrollamos a nivel de investigación, entonces teníamos todos estos elementos de discusión, estábamos viendo un poco, o teníamos esa inquietud de cómo es que se ve a veces el proceso de innovación como algo tan plano, como siempre nos afanó mucho el tema de que se viera se cayera un poco en la lógica del cliché, y eso está pasando hoy en día, de ver la innovación algo como, ay, sí, como algo muy simple o como una palabra que la gente usa, mm, incluso en ciertos ámbitos, en muchos, sin, sin mayor rigor, ¿sí? Y bueno, vamos, eso, pues además es un comportamiento muy frecuente en todos los ámbitos, ¿sí? No para hacerse las vestiduras, entre comillas, pero sí, digamos que afana y preocupa, pues cuando uno está metido en esto, eh, que suceda ese fenómeno, entre muchas otras cosas, porque es un dilema. Cuando usted mira las estadísticas del número de empresas innovadoras en el país, son muy pocas, muy pocas. ¿Sí? Ya creo que lo habíamos mencionado. O sea, menos del 25% de las empresas se considera que hacen algún esfuerzo para innovar. Muy pocas. Y menos del 0,1%, un poco, bueno, una fracción eh, bastante insignificante, son empresas que tienen una proyección de hacer una innovación que uno pudiera considerar es una innovación con una incorporación de conocimiento novedoso de frontera o es una innovación con una perspectiva global. Por el contrario, la gran mayoría de empresas lo que hacen para innovar es simple y sencillamente mm, incorporar tecnología nueva asociada a bienes de capital, es decir, comprar máquinas, comprar computadores, comprar artefactos. Otra que típicamente hacen las empresas es capacitar al personal, que pues está bien, pero no siempre es suficiente. Y copiar a otros, que no es necesariamente, no hay que satanizarlo, o sea, países como Japón, Corea y China han basado eh, el principio de sus prácticas de innovación y desarrollo tecnológico en la copia. Lo que pasa es que migraron muy rápido, ¿sí? No se quedaron toda la vida copiando, sino que empezaron copiando, aprendieron a partir de la copia, pero ya muy rápido y en el muy rápido, muy ágilmente, muy rápido, aprendieron a construir sus propias tecnologías, sus propios métodos, sus propias herramientas,
para ya no depender de únicamente de la copia como un mecanismo de aprendizaje, pero pues, fue fundamental. Y además incluso diría la copia, porque también no solo es en algunos casos legal copiar, es válido copiar, sino que además es parte de una estrategia claramente. Es decir, yo puedo acceder al conocimiento que otros ya tienen sin tener que abordar una gran esfuerzo de ahí una curva de aprendizaje, sino que simple y sencillamente, por ejemplo, a partir de acciones de transferencia de tecnología, yo puedo apropiar de manera mucho más ágil el conocimiento que necesito para innovar. ¿Sí? Entonces, dejamos de hablar de copia para hablar, por ejemplo, de transferencia de tecnología o de licenciamiento. Bueno, de la Universidad Distrital, dado por las dos entidades, tanto por nuestra empresa como por la universidad, decíamos miércoles. Bueno, pero, o sea, la innovación no se puede quedar como algo eh, de todo esto que les he venido diciendo, ¿sí? Como una lógica simple donde yo hago cosas porque el mercado me las pide. Y la innovación implica, y esto era, o sea, tácitamente siempre se ha hablado de que la innovación, bueno, porque pues cuando empezamos en estos temas hace como investigación, hace unos 15 años, un poco más, y a la innovación le ponían el apellido tecnológica, ¿sí? Se habla de innovación tecnológica, innovación, y técnicamente entonces también uno empezó a decir, bueno, pero espere porque no siempre la innovación eh, viene de la tecnología o está ligada en sentido estricto a la tecnología. Y empieza usted a encontrar pues justamente estudios, investigaciones que hablan de formas de innovar más basadas, por ejemplo, en procesos sociales o de formas de innovar más basadas en prácticas culturales pues incluso hay un tema porque también se entendía la tecnología muy ligada a temas de artefactos electrónicos y cosas de esas y decíamos, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los temas de la biología, de la química? ¿Qué pasa con el conocimiento de las finanzas, por ejemplo? El conocimiento de las ciencias sociales aplicadas en general, la economía, la contabilidad, ¿sí? No, no se necesitan y en esto, pues una de las personas que más influyó en nuestro trabajo en su momento fue justamente la posibilidad de interactuar en algunos proyectos con José Luis Villaveses. Que él nos decía, Ramiro, pues sí, o sea, para que haya innovación usted necesita inventores, científicos, gente de esa que te dice que es muy inteligente, pero usted también necesita buenos abogados, buenos contadores, buenos administradores. eh, esas personas que son talentosas, usted necesita reclutarlas, captarlas, y entonces se necesita que la gente que trabaja en recursos humanos también entiendan del tema para que hagan su tarea bien hecha. Y en fin, o sea, alguien me decía, no, es que esas personas talentosas son complicadísimas, son difíciles de llevar, son conflictivas, o sea, la gente que es talentosa es un pereque completo, es un problema. Sí, puede que sí, pero la gran pregunta entonces, ¿cómo se hacen? Y entonces usted va y mira que el seleccionador o sea, el que dirige la selección de Brasil o el técnico del Barcelona o del Real Madrid en fútbol, pues tiene un problema similar al que puede tener
el decano de una universidad reconocida donde hay muchos doctores y todos saben mucho y todos se miran uno por encima del hombro a los demás y todos son un poquito agrandados, a veces pasa, ¿cierto? En las universidades que hay unos egos grandes, en algunas, sí, en las de otro país, aquí en Colombia no tanto, ¿cierto? Eh, pero pues que a la final son gente que tiene unas habilidades, son gente valiosa, ¿sí? Pero pues como todos son doctorados y como todos saben y como todos son súper inteligentes y además pues todos sacaron puntajes altísimos en el ICFES y todo ese tipo de cosas, y, ¿sí? Entonces usted va y mira eh, y dice, venga, ¿y ese tipo de personas usted cómo las gestiona? Y dice, pues de la misma manera que gestiona o seguramente las prácticas y las técnicas que tiene un técnico de fútbol que tiene que lidiar con Cristiano Ronaldo, Leonel Messi y con todo ese tipo de personajes tan talentosos y además que ganan tanto dinero y que efectivamente pues todos son el centro de la atención y tienen millones de seguidores en Twitter y tienen toda una serie de talentos ahí, pero que además, aunque hay diferencias, y aunque en la práctica hay unos más reconocidos que otros, ¿sí? ¿Quién va a negar? Pues Messi. Messi es el centro de atención, Messi jalona todas las miradas, Messi es el que más goles ha hecho, Messi es el ídolo, Messi es el que vale, eh, sus contratos valen decenas de millones de dólares. Sí, Messi muy chévere, pero Messi no es arquero, eh, ¿cierto? Messi no es el arquero, entonces necesitamos un arquero y un arquero tan talentoso esté a nivel del talento de Messi. Entonces, ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas ustedes no, nos cuestionan a nosotros porque justamente eso pasa en los procesos de innovación y lo vivíamos a cada rato. Eh, en su momento, como les digo, hace 15 años que empezamos con el trabajo de investigación, 17 años que empezamos con el grupo de investigación y 12 que empezó el emprendimiento, casi 13 que empezó el emprendimiento nuestro. eh, pues veíamos casos de esos, gente talentosa que terminaba peleando por cosas insignificantes y se destruía una oportunidad de empresa o se llevaba al traste un proyecto porque las relaciones interpersonales no funcionaban. O en muchas veces, muchísimas, tal vez de estas fue la más relevante, la visión típica de yo tengo que concebir una lógica de negocio donde yo eh, fabrico un producto y me pagan por ese producto que fabriqué. Entonces la lógica de generar servicios, de generar redes de consumidores, de generar redes de usuarios, de generar modelos de negocio alternativos, pues nada que ver con lo que se entendía. Y todas esas circunstancias, sí, Alejandro, yo no estaba hablando de su merced, sí, 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 no, eso, por eso digo que eso pasa en otro país. Pero además no es un tema exclusivo de las universidades, ¿no? Ya vaya junte allá usted en las empresas y métase en una discusión de equipos directivos de empresas, entonces entre la típica discusión entre los de mercadeo y los de ventas y los de producción, ¿sí? Es que ustedes no producen lo que yo vendo. Sí, y es que ustedes venden cosas que son imposibles de producir y en esas tensiones las empresas eh, pueden irse al fracaso, pueden irse al traste porque pues, pues justamente no se concilian ese tipo de situación. Entonces, con todo ese zaperoco de cosas, con todo ese arroz con mango que teníamos, nos dijimos, bueno, ¿cómo tratamos, cómo podemos de organizar esto para que de alguna manera las organizaciones aprendan a innovar de manera más eficiente?
cómo estructuramos además un conjunto de modelos conceptuales, herramientas, metodologías, técnicas y todo ese tipo de cosas. Ah, bueno, y una cosa muy importante que, que nos sucedía y era, y que todavía pasa, ¿no? Y esto nos lo enseñó o nos lo hizo visible un amigo consultor, se llama Rodolfo Viasca, del cual también nosotros tomamos algunos elementos en nuestro trabajo, y es, Ramiro, surge la teoría administrativa de moda y la gente compra el libro o compra la cartilla o hace el curso o hace el diplomado, posiblemente nunca lo aplica, por rara vez lo aplica, en, pero en el otro extremo están los que terminan asumiendo que las técnicas, las herramientas son una especie de tótem teológico y entonces terminan casados con una sola herramienta y resulta que las herramientas como tal siempre tendrán limitaciones. Y ahí se genera incluso a veces una confusión entre metodologías, técnicas, herramientas para generar innovación. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, está Design Thinking, pensamiento de diseño. Ustedes ven, por ejemplo, que hay esos cursos de Lego Serious Play, de metodologías pues, digamos que son como evolución de prácticas creativas. Y sí, claro, son buenas, chéveres, son formas de abordar los problemas, son formas de desarrollar algunas habilidades como herramientas buenas, incluso como métodos en algunos casos, bien. Pero cuando usted las ve en la práctica, incluso los críticos del pensamiento de diseño lo han venido ya también hablando, dicen, "Oh, no, pero pues esto no sirve para todo". Y sobre todo tiene un punto límite y es que cuando usted pretende escalar una solución, ya el problema no es creativo, sino el problema es de pensamiento convergente y de parámetros muy específicos y concretos. Me explico. Usted puede desarrollar un muy buen producto, chévere, funciona, a la gente le gusta, pero el costo está por fuera de la capacidad de adquisición de los usuarios. Es simple y sencillamente, usted ya no tiene un problema de investigación y desarrollo en sentido estricto, no tiene un problema de diseño, no tiene un problema técnico, sino que lo que tiene es un problema de finanzas, de modelo de negocio, de acceso a mercados, y eso implica repensar el problema y llevar, eh, incorporar otras formas de conocimiento, otros elementos de conocimiento, que ya no son necesariamente creativos. ¿Sí? O pensemos aún teniendo éxito. ¿Sí? El problema de los problemas más duros para un emprendedor cuando está desarrollando un producto o para una empresa cuando está generando un nuevo producto que quiere llevar al mercado es cuántas unidades producimos y cuál es el tamaño de la planta de producción o las inversiones que necesitamos hacer para que esto funcione. Y entonces, ¿por qué es grave? Pues porque si hago una inversión muy pequeña frente a lo que necesito, no voy a ser capaz de responder efectivamente al mercado. Pero si hago una inversión muy gigantesca y no logro recuperarla rápidamente, la empresa va a tener dificultades financieras, ¿sí? Y ese balance no es fácil de encontrar. ¿Ustedes se acuerdan de Hola, de pioneros de Hola, o sea, la empresa que ahora es Tigo y que lanzó esa promoción hace, pues,
uy, ya 20 años, del celular que era a 30 pesos el minuto, que en su momento era una cosa muy económica. ¿Sí, sí recuerdan? Eso. Resulta que ellos hicieron eso, aspiraban a tener creo que 400.000 suscriptores y llegaron a 2 millones. Y uno diría, ¡ah, chéverísimo! Pues no, pues no, porque resulta que no tenían las antenas, la infraestructura, la cobertura para llegar a todos esos usuarios y podían tener plata, cosa curiosa, tenían la plata para invertirla y ya con todos esos usuarios pues valía la pena invertirla. Pero resulta que sacar un permiso para instalar una antena en Colombia pues tiene su trámite y sacar un permiso para instalar miles de antenas en Colombia pues tiene miles de trámites en diferentes lugares, municipios, ubicar los predios, o sea, es un... Y en un escenario de guerra comercial que se surgía, configurándose también un monopolio en ese momento, que era o la posición dominante de Claro, de lo que hoy es Claro, antes era Comcel, pues resulta que ellos tenían las antenas y ellos en la práctica lo que hicieron fue que la empresa que tenía una posición dominante limitó para que otras empresas pudieran tener esas antenas y pudieran tener la cobertura y pudieran desplegar su servicio. Entonces eso le dio durísimo porque pues sí, muchos usuarios, precio barato, captaron millones de usuarios, la cosa iba bien, pero no tenían cómo brindar calidad de servicio. Y no era fácil resolver el tema porque justamente, o sea, hicieron algo muy bien en mercadeo, pero muy malo en operación. ¿Mm? Ese balance se necesita. Otro ejemplo, hace unos años, una empresa que se llama Koala lanzó un producto, uno de sus primeros productos de aseo personal, que fue la línea de Ego, el champú Ego para hombres, y diseñaron todo el concepto desde la lógica de la psicología del consumidor, la hicieron perfecta. Atacaron el problema de los tabús de los hombres, le dijeron a los hombres que no podían seguir usando el champú de las mujeres, contrataron al protagonista de la publicidad, de Sanín, hicieron la propaganda en televisión y en radio, mejor dicho, posicionaron la imagen y en la práctica convencieron a los hombres de este país de que no podían seguir usando el champú de las mujeres. Eso lo hicieron y lo lanzaron como un jueves y un viernes. El sábado la gente fue a hacer mercado y yo veía en el supermercado a los hombres buscando el champú Ego para hombres. O sea, en términos de publicidad la hicieron perfecta. ¿Sabe qué falló? Falló la logística. Distribuyeron muy poquito producto en los diferentes supermercados. El sábado a mediodía ya no había producto en las góndolas de los supermercados. Y los hombres preguntando por el producto. Y no, no hay, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Y eso cuando usted lo mira en términos de cifras y en términos del efecto, en todos los temas de lógica del consumidor hay algo que llaman momento de verdad, que son esos momentos en donde la gente toma una decisión que incide en el proceso de compra. Y claro, pues usted tenía todo su chip programado de que usted no podía seguir usando el champú de su esposa o de su hermana o el champú que usa su mamá porque usted como hombre tiene que usar un champú para hombres y hace todo y lo convence y cuando llega usted al punto del momento de verdad que es donde usted va a tomar el champú de la góndola, a echarlo en el carrito del supermercado e ir a pagarlo, no hay.
pues todo el esfuerzo anterior se perdió. Todo se perdió. Es más, así usted vuelva a ver la propaganda y vuelva a comérselo y así usted, pero uno va y no hay, ¿sí? Entonces yo sigo comprando, o no, ya compré el mismo champú de antes, entonces en este mes ya no usé ese champú. El otro mes lo miro, sí, entonces ese tipo de cosas son muy, muy importantes. Ese balance, esa integración de conocimiento, todo ese tipo de cosas. Y cómo abordarlas, cómo entenderlas, nos cuestionaba a nosotros porque finalmente de lo que estábamos hablando aquí en la mitad es que eh, cuando usted aborda un proceso de innovación y, por ejemplo, en las metodologías, entonces alguien dice, pensamiento de diseño, vamos a hacer pensamiento de diseño, listo. Pero pensamiento de diseño para el tema del modelado financiero, no, nada. No, ahí usted tiene que aplicar técnicas tradicionales de indicadores financieros para saber si eso funciona o no funciona. O usted me dice, vamos a hacer modelado de negocio, business model canvas de el lienzo de modelo de negocio de Alexander Osterwalder. Si no lo conocen, me dicen, ¿no? O si ya lo conocen, si hay algo que de lo que esté hablando que no les queda claro, me levantan la mano y me dicen. ¿Sí? Pero es el lienzo del modelo de negocio, el modelo canvas. Y entonces dicen, no, eso haga esa herramienta, que eso funciona, eso funciona. Y resulta que sirve para algunas cosas y para otras no. El mismo autor alguna vez dijo, mire, eso no sirve para emprendedores, eso es para empresas que ya están constituidas y funcionando y llevan buen tiempo. Para emprendedores no sirve ese modelo. ¿Cierto? El mismo autor. ¿Sí? Y aquí se aplica mucho para emprendimiento. Pero bueno, entonces, eh, como existen esas herramientas, incluso en algunos espacios se asume con dogmatismo esas herramientas y entonces yo solo uso una herramienta porque esa es la que es y la uso para todo. Es como si yo tengo puntillas, tornillos, piedras, palos, maderas y todo eh, y quiero resolver todos los problemas con un martillo. ¿Sí? Pues las puntillas en la madera con un martillo van bien. Eh, pero los tornillos, tratar de introducir tornillos en una piedra con un martillo no va a funcionar. Muy seguramente tampoco me va a funcionar tratar de hacer uso de tornillos en la madera con un martillo. No, no, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, o va a funcionar marginalmente, con algún desempeño. Entonces, eso pasa. Y veíamos que efectivamente la gente se centraba mucho en las técnicas, mucho en los métodos, en las técnicas diría yo más que en los métodos, y no tanto en entender el proceso de innovación o de investigación. Además, de investigación, desarrollo e innovación, porque creo que no lo podemos separar. Así en sentido estricto no lo abordemos en todos los proyectos, así en sentido estricto no sea un tema que lo hagamos, entre comillas, completo, no lo podemos separar. Y no lo podemos separar porque, insisto, sí, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, el conocimiento que se construye a partir de la investigación sigue siendo útil, es necesario, es indispensable para generar innovación. Ahora, ¿investigación de qué tipo? Investigación social, científica, aplicada, básica, en general. Bueno, lo cierto es que, para no hacerle más largo el cuento, llegamos a esto y nos encontramos con un concepto que eran los objetos de conocimiento. Y los objetos de conocimiento, que es una adaptación, los encontramos en los procesos de la teoría sobre educación virtual y learning, y hablaba de la unidad mínima de representación de conocimiento o aprendizaje. Lo que nos llamó la atención es que cuando decía que la unidad mínima,
Oiga, pero ¿cómo así? No, pues una página puede ser una unidad mínima de representación de conocimiento. Un libro completo puede ser una unidad mínima de representación. Vamos que el tema, la palabra mínima se refería de alguna manera es que, pues obviamente dependiendo de lo que usted quiera representar, de lo que usted quiera incorporar como conocimiento aprendizaje, usted puede construir unos objetos a partir de los cuales eso efectivamente se representa, pero además usted puede agregar esos objetos como un proceso formativo completo. Entonces, en un curso virtual usted incorpora el video, la lectura, la fotografía, la participación en un foro virtual y todos esos elementos sumados son el curso. ¿Sí? Yo no hago un curso diciéndole a la gente, mira, aquí te entrego 5 documentos, léetelos. No, eso, ¿sí? Léetelos, los discutimos, los charlamos, los miramos y ahí entonces vamos avanzando. Entonces, ese concepto nos pareció interesante, pero además, pues que incorporados otros autores, decían, por ejemplo, mire, un objeto de conocimiento se puede caracterizar, por ejemplo, quién es el autor, cuándo se creó, cuándo fue modificado, qué valoraciones ha tenido. Entonces, eh, por ejemplo, el video de Amy Smith hoy, si yo les pregunto, ¿les resultó atractivo? ¿Les generó un mensaje? ¿O definitivamente ustedes ese video no les aportó nada? Entonces ustedes me dirán sí, sí, sí o no, no, no. O yo encontré un elemento complementario al video que me... Sí, ese tipo de valoraciones me ayudan. Y pues, vemos lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este curso usa esos videos porque ha hecho esa curación y ha entendido además cómo efectivamente se pueden usar. Y, pues, ¿sí? Entonces, para nosotros el video de cada uno son objetos de conocimiento dentro del curso. Bueno, lo cierto es que cuando empezamos a mirar y decimos, bueno, pues esto suena bien, porque además hay una cosa interesante en la perspectiva de la gestión del conocimiento, del aprendizaje y de muchas cosas, y es que, por ejemplo, yo puedo reutilizar, reusar el video de Amy Smith en otro contexto, ¿cierto? Entonces yo puedo aquí hablar de Amy Smith como un proceso de innovación pensado en la lógica de gestión de conocimiento. Pero si yo quiero ir a hablar de innovación con recursos escasos, innovación frugal, el video también me sirve. Ahora, eh, si yo quiero pensar en innovaciones orientadas a la vida rural, el video de Amy Smith también me sirve. Entonces, ese reuso es valioso porque finalmente, pues, hacer un video no es difícil, pero acopiar 500 o 1000 videos que le sirvan para tener un portafolio, eso sí demanda un esfuerzo grande. Ese es. Otra cosa importante es que pues, el tema de quién es el autor o los autores pues, tiene una significancia porque yo puedo trabajar con los videos de Amy Smith, trabajar con la entrevista que hizo el uno, con el artículo que hizo el otro, siempre reconociendo el derecho de autor, siempre reconociendo la autoría. Eventualmente, si tuviera que pagar por el uso de algunos de esos elementos, lo haría. ¿Mm? Pero pues también empiezo a mirar que efectivamente hay unas lógicas de construcción colectiva en todo este proceso. Y finalmente, una cosa muy importante y es que veíamos que esa agregación de la cual uno dice genera un proyecto formativo completo,
pues sigue como un ciclo. Es decir, de alguna manera, mm, yo, por ejemplo, tengo mm, 20 videos. Bueno, ¿y esos videos son en sentido estricto un curso? No. ¿Un proyecto formativo? No, no necesariamente. Necesitan una articulación, necesitan lo que llaman en un sílabus, ¿no? Es decir, yo voy a poner los 20 videos, pero necesito por lo menos saber en qué orden los voy a poner para saber que efectivamente la persona va a aprender, ¿sí? Eh, Típicamente en los proyectos formativos se va de lo más simple a lo más complejo. Entonces yo no voy a soltar el video más con los conceptos más complejos de primero para que después la gente no entienda y se aburra y ni siquiera vea los otros videos porque ese era muy difícil de entender, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Entonces, esos procesos y esa lógica nos dijeron, bueno, con esta carreta nos preguntamos y dijimos, venga, y si tuviéramos que estructurar un proceso de innovación, ¿cuáles serían los objetos de conocimiento en el proceso de innovación? Estos que son, por decirlo así, ineludibles en el proceso y que típicamente van surgiendo. ¿Cuáles creen ustedes que son? Si tuvieran que... ¿Qué se les ocurre? Si no es clara la pregunta, me dice. Piensen en el proceso de investigación, desarrollo e innovación. Piensen en ese concepto de los objetos de conocimiento. En ese proceso de investigación, desarrollo e innovación, ¿cuáles serían esos objetos? Que uno diría, yo pasé de tal cosa a tal cosa, o yo agregué a esto, le agregué esto otro, y pude generar una innovación. O pude hacer investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? Pueden ser las etapas si lo quisieras ver como etapas. También. Y si tuvieras etapas, ¿qué saldría de cada etapa? Por ejemplo, tú me dices básica, aplicada, desarrollo tecnológico, innovación. Ahí me perdí, Alejandro. Tú dices, ¿se puede hacer un proceso de implementar en la universidad? O sea, ¿se puede hacer implementación? Eh, no sé. Si me das contexto, si quieres abrir el micrófono, bienvenido y compartes un poco lo que comparte lo que estás planteando, porque no me queda del todo claro.
Hipótesis y teorías en la etapa. Uy, bueno. Ujú. Buenos días. Es lo siguiente. Alejandro, Sí, aló. Aló. dale, Sí, es lo siguiente. dale, ahí te estamos escuchando. Los objetos de conocimiento en la construcción de esos conocimientos. Dice que para entender la unidad mínima de representación del conocimiento. Entonces me hago entender. Ujú. Está la Sí. universidad y en la universidad quiero desarrollar un centro de innovación, pero es un centro de innovación, deseo vender procesos o gestionar procesos basados en los diferentes procesos de investigación que se tienen en la universidad. O sea, quiero hacer gestión de centro de innovación a través de procesos independientes. Entonces, el objeto del conocimiento para mí sería el aprendizaje o la estructuración de esas unidades mínimas de conocimiento. Me hago entender un poco Bueno, pero enredado, ¿no? no, no, está buenísimo lo que planteaste porque tenemos, el objeto, entendido la connotación de la palabra objeto como objetivo, sí, como propósito, es uno. Aquí hablamos más del objeto como algo que yo efectivamente puedo diferenciar de otro, ¿sí? Entonces el objeto casa, el objeto perro, el objeto gato. El objeto gato es diferente del objeto perro porque yo puedo saber que ambos tienen cuatro patas, tienen cola, pero el uno es felino y el otro es canino y ya pude diferenciar un objeto de otro objeto. Esto es un tema de programación informática, digamos. Pero claro, está también esa dualidad que planteas nos lleva incluso a tener un feedback interesante, es que yo debo hablar claramente de objetos, un poco en la línea de lo que está describiendo, por ejemplo, Diego. En mi etapa de investigación, mis objetos son hipótesis y teorías, ¿cierto? ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque finalmente eso es con lo que yo opero. Pero está buenísimo eso que mencionaste, Leandro, que nos lleva a... Bueno, listo. Y por ejemplo, en otras etapas, y eso, Diego, eso cómo se come, o sea, porque, vamos, lo estás describiendo chévere, pero... Uy, un prototipo. Sí, una planta piloto, sí, claro. Por ahí va la cosa. Ahora, lo que decía Alejandro me parece grandioso. Sí, claro, digo, escúchame, lo que decía Alejandro me parece grandioso porque efectivamente es como abordar eso que dijiste. Tú dijiste, yo quiero implementar unos procesos y unos procedimientos en una organización, pero piensa qué me vas a entregar, entre comillas, en sentido estricto. O sea, si yo fuera un usuario de esa organización, te diría, ay, no me eche toda esa carreta de lo que usted hace que yo no entiendo. ¿Usted qué me entrega? ¿Sí? Por ahí, güey. Dale, Diego. Vale, mira, te estaba comentando que, bueno, definí como esas etapas, la investigación básica que pues nosotros realmente no la hacemos, pero pues hay profesores que en la universidad que sí les gusta trabajar este tema de investigación básica, pues que básicamente es la adquisición de conocimientos sin un fin práctico y nosotros ya Fundamentales. estamos más orientados, sí señor, y nosotros estamos más orientados a investigación aplicada, aplicar estos conocimientos que se generan en la investigación básica
o también conocimientos que hay en la investigación aplicada para, para orientarlos hacia algún producto específico, a resolver algún problema. Ahí hacemos ensayos en laboratorio, pues obtenemos de pronto alguna muestra que se realiza en laboratorios, pues a pequeña escala, que es susceptible pues de escalamiento. De pronto en esta etapa uno ya puede pensar en el tema de patentabilidad, dependiendo de los resultados. Y ya en el tema de desarrollo tecnológico, pues ya llevarlo a una escala un poco mayor, tratar de escalar los resultados. De pronto ahí nosotros ya acá, si realmente este producto es rentable financieramente, ahí nosotros hacemos el tema de manuales de proceso, manuales del producto, lo llevamos a unas condiciones simuladas del proceso que realmente el cliente está utilizando, a ver si se comporta como él quiere, pues, y de pronto nos toca rediseñar, repensar, porque de pronto a nivel laboratorio sí funcionaba, pero a nivel ya a escala piloto nos toca rediseñar, reformular, mirar otras variables que de pronto a nivel laboratorio eran más controlables y a nivel piloto pues no lo tuvimos en cuenta. Y bueno, finalmente ya cuando el producto uno cree que ya está listo, pues es el lanzamiento al mercado que vendría siendo la etapa de innovación. Me lo describiste tal cual como la teoría que yo conocí y es acertado, pero nos seguía generando vacíos en eso. Pero sí está razonablemente bien. Así me lo enseñaron a mí también. Eh, Siempre vimos con este tipo de descripción una cosa y era que, eh, digamos que contar este cuento está como muy ligado a un lenguaje muy científico, técnico. Entonces tú le vas a echar todo este cuento, por ejemplo, a un gerente. Hola,
Sí, me toca reiniciar el equipo porque tengo ahí una complicación, pero en este momento me están escuchando. Ok, entonces le decía que efectivamente Diego lo describió tal cual la teoría nos lo planteaba. ¿M? Y un elemento complementario, Diego, en esa teoría clásica es la noción del empuje de la tecnología o el alón del mercado, que es relevante porque de lo que nos lleva es que también, digamos, hay un poco, lo que tú decías tiene que ver. Hay gente que se dedica a tratar de comprender el mundo y sus fenómenos y eso es la investigación básica. ¿Sí? No tiene un propósito en sentido estricto definido previamente. Ahora, cuando logra resultados, posiblemente se activan muchos propósitos. Pero del otro lado también está el alón del mercado y es en las múltiples dimensiones, ¿no? Necesitamos alimentar a millones de personas, la gente se está muriendo por enfermedades respiratorias, la gente quiere movilizarse de un lugar a otro, queremos tener herramientas para mejor aprendizaje, entonces no necesariamente la gente dice queremos tener un computador, ¿no? Sino queremos tener herramientas para un mejor aprendizaje. O bueno, posiblemente en algún momento de la historia efectivamente la gente ya diga necesito un computador, digamos con la noción clara de para qué es un computador. Eh, pero pues está también ese balance, ¿cierto? Y yo les estaba mandando, bueno, que hiciéramos receso. No, paremos y volvemos a las 9:40. Y porque ya Adriana se salió de aquí, me dice que sí, que estaba. Entonces paremos y retomamos 9:40. ¿Listo?